Señor, yo quiero esas manos en mis pulmones. Las quiero, Señor, por favor, te lo pido. Solo por la madre se llega al hijo. Bueno, mi nombre es Lilian Cruz, soy de Moroselí, El Paraíso, tengo 3 hijos y ahorita estoy viviendo acá en Tegucigalpa. Bueno, por lo de la pandemia, pues me contagié de COVID y pensando que iba a ser algo pasajero, que se iba a mantener en casa, pero no, me compliqué y fui a dar a la UCI en el Hospital María. Pues la verdad, creo que me contagié porque a la niña yo no salí a ningún lado, estuve todo un año encerrada, ¿verdad? Por decirlo así, sin salir, sin convivir con familia ni nada. Y sola, digamos, en un apartamento con la niña. Y mi hija y su esposo en el apartamento de abajo. Y no recibíamos visitas, ni salíamos, ni nada, porque yo estaba como con miedo, temor de contagiarme. Pero bueno, pues Dios quiso que pasara. Pero fue que mi hija, la nieta, le fueron a hacer un examen y creo que cuando le hicieron el examen ahí se contagió en el hospital. Y pues ni modo, pues yo convivo con ella y así fue como me contagié. Bueno, pues primero yo no tenía nada, no sentía nada, entonces mi hija se fue a hacer la prueba y fuimos al triaje y bueno, ella salió positiva y yo también tengo. Y así fue, pues dije yo, pues no, Diosito, dije ya que me contagié, pues ni modo, aquí estoy, vamos a echarle ganas. Pero no me imaginaba todo lo que se iba a venir, ¿va? Pues yo no tenía ningún síntoma, no me dio tos, no me dio nada de gripe. Lo que pasó fue que me fui a poner la vacuna, la primera dosis, que me tocaba por mi edad, llevé mi certificación que era de hipertensa, hice la fila de todo el día, me puse la vacuna y yo no sabía que ella estaba contagiada de COVID, porque no sentía ningún síntoma. Entonces creo que eso fue lo que me alteró la enfermedad. Pero pasaron varios días, ya sabía que tenía COVID, me estaban tratando, tenían medicamentos, me examinaban. Mi hija, que es médico, me venía a ver todos los días y bueno, y de repente fue en cuestión de horas, ya estaba que ya no podía, estaba cansada con un dolor en la espalda y ya tenía neumonía. Así fue como se me desarrolló y bueno, entonces dijo mi hija, pues ni modo, vamos a tener que ingresarte y me fue a hacer la tomografía y creo que ahí fue donde empezó realmente lo que viví, lo duro, porque fuimos a hacernos la tomografía, me dice el técnico, anda con algo, ¿la va a ver el médico? Sí, le digo, ando con ellos. Entonces mi hija vio el resultado y yo la vi sentada y la vi con los ojitos y le dije, yo solo le pregunté, hija, ¿voy a salir de esto? Y mi hija me dijo, no sé, mami, llorando, ya, pero tratando de ser fuerte. Pues entonces nos fuimos y me ingresaron en el hospital, me atendieron, pues me sentí mucho mejor porque ya me empezaron a poner oxígeno, me sentí mejor, se me quitó el gran dolor porque no podía respirar y iba taquicárdica y bueno, me ingresaron. Y ahí fue donde empezó mi noche. Pasé la peor noche, horrible. Horrible en el sentido de que me sentía mal, no podía respirar y tenía mucho frío. Eso fue, así se me empezó la enfermedad. Entonces esa noche pasé en la sala donde habían 3 personas más y en la mañana la especialista me revisó y dijo, vamos a llevarla a UCI.
y me trasladaron en cuestión de que 1 o 2 minutos, porque tenía que ser rápido. Entonces me llevaron, me pusieron oxígeno, una máscara grande que me tapaba toda la cara, no podía nada. Yo estaba inflamada, creo, no sé. Y ahí empecé, y de ahí, la verdad, me hacían exámenes y todo, pero yo casi no sentía nada, digamos. Me hacían, porque me trataron súper bien los médicos. Es que de lo mejor, ¿no? Las enfermeras, todos. Pues estuve en sala UCI y empezó ahí. Yo dije, Señor, yo no he andado en la calle, yo no he andado como agente, no he andado. Si ya me contagias porque tú quieres, Señor, que yo viniera aquí. Eso fue Y decía, me irá a pasar lo mismo que mi papá murió de COVID. Estaban las fechas, estaba todo. 1 año exacto ya iba a ajustar mi papá de que murió. Y dije yo, Dios, bueno, ni modo. Estuve ahí. Yo creo que me dormían, no sé, me hacían exámenes. Iban unos médicos y se iban a platicar. ¿Cómo se siente, doña Lilian? ¿Cómo está? Y yo le decía, bien. Y el doctor de repente, usted no está nada bien, me dijo el doctor. Y empezaron a buscarme, no sé qué hacerme. Porque yo estaba, ¿verdad? Entonces, en eso no recuerdo nada más de los médicos ni nada, sino que empieza ya mi vivir ahí. Estaba en un solo cuarto y se nubló todo. Solo se veía una luz atrás de la oscuridad, se veía como una nube negra. Y yo decía, Señor, ayúdame, dame fuerzas, Señor, para poder luchar y salir adelante de esta. Si tú quieres, porque siempre se lo dejé a Dios, dije yo, ¿para qué me voy a...? Y decía, no me preocupo por mis hijos, ellos están bien. No pensaba en nada de eso, nada, yo no pensaba en nada de eso, de lo que quedaba. Dije yo, bueno, si me voy, pues Dios. Empecé a hablar con Dios y a decirle, porque yo no podía hablar, solo en mi mente. Y entonces traté de querer orar. Como estaba nublado, se oía una voz fea, como que yo quería rezar, yo quería cantar el Magnificat. Y cuando intentaba, no podía, una voz fea, me la cambiaba. Me cambiaba la oración. El Padre Nuestro no podía. Solo decía, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Y solo eso podía decir de toda la canción. Solo eso, porque me distorsionaba. Era feo. Y yo trataba de orar, nada, no podía. Y en las ventanas, de repente solo veo una ventana, porque creo que había sol. De repente se oscureció y se abrió como en la otra ventana, se abrió una puerta. Y estaba parado mi papá, lo miraba parado ahí. Y como enojado, porque no sé por qué lo miraba como enojado. Yo sabía que le veía y estaba enojado, pero no sabía por qué. Bueno, y yo seguía y hablaba con el Señor y me hacían unos exámenes dolorosos, unos dolorosos que hacen, que me hacían. Y yo decía, el padre Iván me decía, cuando tengan un dolor, ofrézcanlo por la santidad de los sacerdotes. Y entonces yo decía, yo le pedía por el padre Iván, por el padre José Antonio y por el padre Rogelio, que fue el que me hizo que yo le dije, antes de irme, Padre, rece por mí, ore, pida por mí, ofrezca la misa por mí porque estoy bien mal. Y si no, pues me hace una misa, le digo, si no, me hace una misa bien bonita, como me gustan. Entonces, porque yo estuve en el coro de la iglesia, ¿verdad? De la parroquia del Señor de las Aguas. Entonces, él ya sabe, ya me conocía y así platicábamos. Y me dijo, no, hija, no digas eso. Pero yo no sabía esto, que me iban a ingresar, cuando le dijo el padre. Y entonces él me
me hizo una oración y yo recordaba esa oración en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, y yo trataba, la escuchaba con la voz del Padre, lo que me decía en el audio que Él me mandó, yo la escuchaba, la oración. Bueno, cuando mi hija podía entrar ahí, me decía, mami, no trates de hablar, solo escúchame. Ella me decía, todos estamos bien, nadie más está enfermo, no te preocupes. Mira que ya me van a dar mi casa, tenés que ir para conocerla. Vamos a llevar al padre. Ella me platicaba y me daban, todos estamos bien. Y yo, pues, creo que yo, solo lágrimas, porque yo los ojos le veía, porque ahí andaban todos cubiertos, porque tenían que vestirse para entrar. Pues en lo que ella me iba, era mi esperanza que mi hija estaba cerca, porque no tener a nadie es, y mi hija hacía videollamadas para que me miraran mi esposo y mis hijos. Gracias a Dios que ella estaba ahí, ¿verdad? Tuve esa suerte, esa bendición, porque eso es una fortaleza para un enfermo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues seguía mi lucha y yo creo que no sabía si era de día, de noche, eso no lo sabía. Entonces, había una enfermera que no puedo olvidar esa voz, que me decía, doña Lilian, creo que se llamaba Janet, doña Lilian, no se ponga triste, luche, una voz así bien. Y me decía, va a salir adelante, no se preocupe, viera que su hija está triste porque la ve triste, coma, no se ponga mal, mire, póngase boca abajo, haga caso a todo lo que se le recomiende para que se mejore y pueda salir de aquí. Eso fue una de las cosas que me dio fuerza. Pues cuando estaba creo que ya estaba no sé, mal, porque yo me miraba que estaba en un lugar como en un cerro y miraba a una mujer gritar, pero yo no sabía si era yo o era otra persona. Pero yo miraba que gritaba, pero no se le escuchaba, solo yo sabía que estaba gritando, pero no se le escuchaba nada. Pero había viento como huracán, como una tormenta, no sé, era un viento fuerte. Pues entonces cuando estaba en eso, de repente me miraba otra imagen que yo me veía corriendo con el uniforme del colegio como una edad de 12 años por ahí, cuando entré al colegio. Entonces estaba casi niña. Y me miraba correr y yo miraba mi cara y me miraba feliz, sonriendo. Iba corriendo y me daba el aire y miraba un bosque verde. Eso era bonito para mí. Entonces, bueno, eso pasó. Después, creo que me miré como en un lugar alto, oscuro, y sentía que me alaban los brazos, me alaban, y yo decía, no quiero, y gritaba yo y me alaban, algo fuerte y con aquel ventorral y todo. Entonces en eso yo recuerdo que yo dije, Señor, sáname, si tú quieres. Eso lo dije yo, solo si tú quieres. Entonces, bueno, pasó eso. Después de eso, me recuerdo que en las redes sociales veía una imagen que decía, Señor, sopla sobre estos pulmones. Que había una imagen así, creo que todavía anda ahí. Entonces yo decía, Señor, sopla sobre mis pulmones, Señor, yo te pido. Y cuando mi suegra unos días antes me había dicho de unas manitos, que cuando fuera a la basílica, las buscara y orara en esas manitos para el dolor de migraña de mi hija. Y yo hasta me reí cuando ella me dijo eso, pero bueno, dije yo, vamos a ir. Y dije en ese momento, cuando sentía que me alaban, Señor, yo quiero esas manos en mis pulmones. Las quiero, Señor, por favor, te lo pido. Y entonces sentí las manos como que me quemaban en mi espalda. Era como cuando uno pone la carne en el asador, que así sentí en la espalda.
En eso, pues estaba en la oscuridad y todo eso lo sentí así. Después miré, estaba como todo oscuro y yo estaba como arriba. Entonces abajo veía la cara de mi suegra con el rosario en la mano orando. Y ella me quería agarrar de los pies. Y yo me soltaba, ella no podía, con sus manitas delgadas, no podía. Yo la miraba a ella. Pero en medio de la oscuridad, todo oscuro, es solo la cara de ella se veía, ¿verdad? Con un vestido azul. Pero allá, abajo, miraba yo como una lucecita, y miraba como una mujer pequeña. No sé qué estaba haciendo con sus manitas, no sé qué hacía, pero era así como que hablaba, pero no sabía que era suave. Y era la imagen sin el manto, cuando está la Virgencita, era esa mujer así, con la misma cara, la frente así, la misma cara, eso así. Era ella. Y solo escuché una voz aquí en mi oído que dijo, solo por la madre se llega al hijo. Eso escuché. Y yo dije, Virgen, madre mía, arrópame con tu manto. Y sentí que me abrazó y se acabó la tormenta. Se acabó la tormenta. Se acabó, se paró, hubo paz, tranquilidad. La nube que miraba negra en el cuarto se quitó y estaba la luz clarita, más clarita que todas estas luces. Y en la regadera de emergencia de ahí del hospital vi la custodia del Santísimo, una luz bella. Creo que ese fue el momento que volví a la vida. Ese fue el momento. También oía que oraba un cuñado que no es católico, que es hermano separado, y dijo que todo lo malo de ese cuerpo salga en el nombre poderoso de Jesús. Y sentí como un tape fuerte que me quitó de aquí. Y fue cuando yo ya, creo que estuve ya mejor. Ya me decían los médicos, está mejorando, hay que poner el tratamiento. Y regresé a la vida. Y me fueron bajando el oxígeno, me lo fueron bajando, porque es una cosa impresionante la cantidad de oxígeno que le ponen a uno para poder estar bien. Pues fue la muerte de mi papá, murió de COVID. Él murió de COVID en el tórax y no lo pudimos ver, no pude estar con él, porque él estaba en Moroseli y lo trajeron de emergencia y no lo pude ver. Entonces yo decía, me va a pasar lo mismo de él. También, cuando se quitó la imagen de mi papá en la puerta, se quitó y vi la ventana después lo vi alegre. Y yo no sé si soñé o no sé si me dijo o escuché, pero él me dijo, yo ya viví, hija, estate tranquila, yo estoy feliz, vos te falta vivir. Esas palabras, no sé si las soñé, las escuché de él, pero se quitó, lo de ahí estaba la ventana y de ahí volví a ver todo. Tranquilo, siempre recuperándome, luchando, orando y escuchando la voz de su yapa, que escuchaba todas las misas. Me pusieron un radito ahí. Y la psicóloga dijo que eso ayudaba y entonces por eso la pusieron ahí. Y escuchaba las misas, toda la programación ahí lo dejaban porque yo no podía moverme, no podía hablar. Y entonces por la máscara me daban con una pajilla de tomar nada más solo líquido. Ese fue el antecedente que tuve, de que tenía pánico al COVID, porque yo pensaba que me iba a morir como mi papá. Ella fue porque yo le pedí que me arropara con su manto y lo hizo. Y se acabó, como le digo, cuando sentí que me abrazó. Y esa voz que me dijo así, solo por la madre se llega al hijo. Escucha aquí.
siempre le agradezco, ¿verdad? No como debería hacerlo, pero Madre, gracias por tu amor, por tu intercesión ante tu Hijo, por mi vida, por tantos milagros que hace, ¿verdad? Entonces, eso solo gracias, porque es que, gracias Madre, eso. Es que no tengo cómo pagar tanto. Y yo le prometí al Señor que iba a dar mi testimonio, por eso estoy aquí, para que todo el mundo crea que ella hizo el milagro en mi vida y hoy por hoy estoy aquí, porque ella fue la que intercedió para que yo pudiera. Me escuchó las oraciones de todos. Entonces, agradecida, infinitamente agradecida, porque yo le prometí al Señor. Yo tengo que dar todo, tengo que ir a decirlo, más bien me falta, porque mucha gente no cree. Y solo por la madre se llega al Hijo, solo por la madre se llega al Hijo. Y yo le prometí al Señor, yo voy a dar testimonio, que me hicieron el milagro de estar aquí, de darme otra oportunidad de vida. Y desde ese momento creo que no veo la vida igual que atrás. Ahora estoy alegre, agradecida por todo, veo lo positivo. O sea, si Dios me dio una oportunidad de estar con mi familia, entonces, ¿qué debo hacer yo? Alabar al Señor, bendecir, glorificarlo a Él, porque con mi testimonio yo sé que muchos van a ir a saber si no es cierto, pero no, es cierto. Y me decían, una enfermera me decía, ¿usted de dónde viene? Cuando ya me pasaron a la otra sala. Usted viene de la UCI. Uy, usted no le va a llamar doña Lilian, le voy a llamar Milagrito, me dice doña Milagrito, porque sí es un milagro mi vida. Es un milagro. Y la Virgen intercedió. Ella. Porque solo por la madre se llega al Hijo, no me canso de repetir eso y tengo grabada esa voz aquí y aquí, porque eso pasó, eso me pasó a mí y le doy gracias a Dios. Y para que crean pues que los milagros existen, solo está en pedir y si Dios quiere. Porque yo decía, si yo le pido a Dios que me sane y si Dios tiene otro propósito para mí, entonces yo le dije, si tú quieres, Señor, solo eso, solo si tú quieres, sáname. Y si no, acepto tu voluntad. Eso es la historia. Lo que viví hasta ese momento que es, no lo voy a olvidar nunca. No sé si se me olvidaron en mi inconsciente, hay otras cosas que no sé, pero eso pasó.